Buenas tardes. ¿Me confirma si se ve la pantalla, por favor? Sí, sí se ve así. Ya. Un momento. Sí, bueno, buenas tardes con todos ustedes. El día de hoy es la primera ponencia del proyecto Hermano Mayor y empezamos con el tema de farmacocinética y farmacodinámica. Bueno, para empezar, el temario que vamos a tocar es hablar un poco de las generalidades y de ambos, de la farmacocinética y la farmacodinámica. Para hablar de las generalidades debemos saber qué es la farmacología médica o qué estudia la farmacología. Se sabe que es la ciencia que estudia las sustancias administradas, sustancias exógenas administradas para prevenir. Por ejemplo, para prevenir sería un ejemplo clásico de la aspirina en embarazadas para evitar la preeclampsia. Y para diagnosticar, como por ejemplo las sustancias yodadas o otras sustancias en el uso de la resonancia con contraste y para las enfermedades, como un ejemplo sería la insulina, que lo administramos de manera exógena en la diabetes tipo 2. Bueno, también en la diabetes tipo 1, en la diabetes. Otros términos es que también es el estudio de las sustancias, como les digo, exógenas, que interactúan con los sistemas vivos o a través de procesos bioquímicos. Los medicamentos en sí no van a crear ninguna función, lo que van a hacer es modificar las funciones bioquímicas. Modifican, ¿no? Crean, inhiben o incrementan alguna función. Em, eso es en sí el concepto de los medicamentos. Y bueno, como los otros conceptos importantes son qué es el fármaco o principio activo, qué es el medicamento y qué es la droga. El fármaco o principio activo es toda sustancia con composición química definida, usada igual para la prevención, diagnóstico y tratamiento. El medicamento, aparte de tener el principio activo, es un producto farmacéutico que es elaborado por las industrias. Aparte que tiene este principio activo, le aumentan excipientes, preservantes, incluso dulces en el caso de los jarabes para los niños. Ahí es la diferencia del medicamento y el principio activo. Bueno, te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, tenemos un medicamento X1 y un medicamento X2. Ya. Supongamos que este medicamento cuesta 1 sol y este medicamento cuesta 5 soles. Ya, este medicamento X1 y X2 va a tener el mismo principio activo A y este también va a tener el mismo principio activo A, pero la diferencia en los costos es en los excipientes y también en los, em, en los preservantes que van a usar, en los maíces que van a usar y la diferencia va en el costo, ¿no? Y aparte de ello, esto se podría llamar como un medicamento de marca, el famoso medicamento de marca, y podría ser un medicamento genérico. La diferencia de ambos es que tienen la misma composición, ambos, pero la diferencia es en los excipientes. Y la diferencia es que, por ejemplo, tomamos este medicamento de marca, y solo con una pastilla de este medicamento que tiene el correcto, la fórmula original de la farmacia que lo, que lo admitió, que lo hizo, que lo fabricó. En cambio, este medicamento tiene, claro, la misma composición, pero otro tipo de excipientes que puede que al pasar por el estómago, se degrade y ya totalmente ese medicamento no llegue como llegaría. Por ejemplo, si es que aquí llega 5 de 10, aquí estaría llegando 7 de 10. Pero eso no es en todos los medicamentos, es en algunos. Es por ello que en los medicamentos genéricos incluso se pueden usar 2 pastillas y acá
una pastilla, pero eso depende del cuerpo y de la genética de cada persona, porque cada persona es muy distinta. Y la definición de droga es que es cualquier sustancia que es capaz de generar una respuesta, sea buena o mala. Por ejemplo, tenemos aquí como la marihuana, la belladona, que son componentes naturales, y en el habla castellana, la droga se menciona como una sustancia natural y que usar como concepto fármaco, un fármaco como una droga no está bien usado, porque la droga más que nada se Antes basa que sea poner una que es sustancia natural y no farmacología. artificial como los fármacos sintéticos, ¿no? Que están elaborados en muchos laboratorios. Bueno, y ahora para hablar qué es la farmacocinética. En términos más simples, es lo que el organismo que nosotros le hacemos el fármaco. Estudia el recorrido y modificaciones que experimentan los fármacos y sus metabolitos en el interior del organismo. Por ejemplo, nosotros tomamos una pastilla, va a pasar por nuestra boca, por el esófago, por el estómago, el intestino delgado, va a llegar a excretarse. También va a pasar por el riñón, lo vamos a excretar en la orina, en las heces, en las bilis, en la saliva, en la piel, por todo, ¿no? Es lo que específicamente nosotros le vamos a hacer o nuestro organismo le va a hacer al medicamento. Y todas estas fases que van a pasar los vamos a explicar con la farmacocinética. Eh, por ejemplo, tomamos un medicamento, ya sea un medicamento A, ya, pero algunos medicamentos, no sé si se habrán visto que mencionan con recubrimiento entérico. ¿Por qué dice recubrimiento entérico? Porque al momento de llegar al estómago, este va a tener un pH ácido. Y como tiene un pH ácido, va a degradar al principio activo, no al fármaco. Y cuando pasa por nuestro estómago, este recubrimiento entérico va a proteger al medicamento. Y cuando ya llega a la vía de absorción, por ejemplo, en el intestino, el medicamento se va a absorber ahí y ya no se va a degradar, como se degradaría si es que no tuviera este recubrimiento entérico. Y eso es lo que llamaríamos liberación. La liberación del medicamento a la superficie de absorción. Pero tengamos en cuenta que la liberación no lo tienen todos los fármacos. Los medicamentos, como si lo administramos por vía intramuscular, no va a haber liberación. Y si lo administramos por vía endovenosa, tampoco va a haber liberación, sino que se va a ir directamente al torrente sanguíneo. Después de ello, este fármaco, supongamos igual que está en el estómago, va a pasar a la sangre, ¿verdad? Acá está la sangre, plasma. ¿Qué pasa? Este sería el llamado compartimiento central. Y va a estar disponible en todo nuestro cuerpo, ¿no? A todos nuestros órganos, pero la diferencia es que estos fármacos son específicos para ciertos receptores, no para todos. Y tendríamos un fármaco ideal si es que el fármaco solo sería ideal para un solo receptor, pero eso no funciona, ¿no? No es así, sino que hay varios receptores en varios tipos de células y en varios tipos de órganos. Es por ello que se generan los efectos adversos que es lo que debemos de evitar, ¿no? Pero según la constitución del sexo, la genética y todo, a veces no podemos prever eso. Y ya bueno, tenemos el fármaco libre, que es el fármaco que no está unido a proteínas, no unido a proteínas. Y tenemos el fármaco unido a proteínas, y también vamos a tener este fármaco libre va a pasar por el hígado, que es el órgano que genera desintoxicación de todos los medicamentos porque tiene el aparato reticular endoplasmático liso, y gracias al sistema de citocromos que genera estos metabolitos con la finalidad de excretarlos. Y se excreta generalmente en el riñón, eh, por el riñón, en las heces, en la saliva, en la piel, bueno, en todos los órganos
que son dedicados a la excreción. Y aparte de ello, vamos a tener reservorios tisulares, como el hueso, los dientes. ¿Y por qué hablo de los reservorios tisulares? Porque no todos los medicamentos van a llegar al hueso. Y si es que, supongamos, tenemos una infección de los huesos, que sería si es que tenemos una fractura abierta y entra una bacteria al hueso y se infecta, ¿cómo administraríamos, no, este medicamento? Es por ello que para el hueso específicamente, que absorben mucho más medicamentos, son las tetraciclinas. Las tetraciclinas incluso se menciona que los huesos son reservorio tisular de los tóxicos. Bueno, esto es un- una rápida explicación de todo lo que es la farmacocinética, que lo vamos a ver a continuación, uno por uno, ¿no? El primer, la primera fase de la farmacocinética sería la absorción, que es el traslado del fármaco desde el sitio de administración hasta el compartimiento central, que ya les mencioné. Compartimiento central es la sangre. Aquí tenemos diferentes tipos de presentación, ¿no? En pastillas, en jarabes, en intravenosos como sueros. Aquí por vía intravascular, subcutánea, transdérmica con algunos parches y inhalatoria con por ejemplo, como el salbutamol, salmeterol y lo demás para el asma, ¿no? Una vez que le administramos este medicamento, tiene que llegar a el compartimiento central, o sea, a la sangre. Y desde aquí va a distribuirse a todos los órganos, pero específicamente como tiene una diana o el receptor donde va a actuar, eh, va a ir este fármaco. Por ejemplo, si es que tenemos una herida, no lo sé, en la piel, aquí una herida en la piel. eh, Esta herida va a segregar muchos factores de inflamación, ¿no? Como sabemos de la fisiología. Va a agregar factores de inflamación, las interleucinas, las citoquinas y todo ello. Y esto va a generar factores de inflamación, y es donde aquí van a actuar, por ejemplo, no sé, los AINES, que disminuyen la inflamación, el rubor y todo lo demás. Igual, si es que, por ejemplo, tenemos un paciente que tiene anasarca, que es un edema generalizado del cuerpo, cuando los pacientes tienen eh, enfermedad renal o síndrome nefrótico, también va a actuar los medicamentos para tratar de, bueno, eliminar el edema, ¿no? Y así en cada tipo de órgano. Si, por ejemplo, tenemos un paciente asmático, la fisiopatología, es importante conocer la fisiopatología de las enfermedades, es que va a haber broncoconstricción, y al haber broncoconstricción, el aire, el oxígeno no va a pasar correctamente, y él empezará a tener fatiga, dificultad en la respiración y todo ello, ¿no? Y ¿cómo lo contrarrestamos? Generando broncodilatación. Broncodilatación con los inhaladores, como el famoso salbutamol. Eh, Aquí les hago este pequeño paréntesis porque es importante conocer la fisiopatología para saber, para entender mejor qué es la farmacología. Eh, bueno, en la administración hay vías de administración de los fármacos, ¿no? Las vías indirectas, como la vía oral, que es la más usada, la más común y la más barata. La vía sublingual para algunos medicamentos específicos. La vía rectal y en la vía parenteral es todos los medicamentos que ingresan como ingresan no por el tubo digestivo, sino por el vía endovenosa, vía intraósea, vía subcutánea, vía intradérmica. Vía intravascular tenemos la vía endovenosa y la vía cardíaca. Y la intraósea es cuando también se ponen perlas antibióticas en el hueso. Acá tenemos nuestro huesito, por ejemplo, ahí tenemos un hueso que tiene esquemielitis, que es la infección al hueso, y aquí en traumatología les ponemos unas perlas óseas. Porque como les mencioné antes, en el hueso no hay tanto, bueno, si es que administramos un medicamento sistémico, no va a llegar al hueso.
y es por ello que ponen estas perlas óseas dentro del hueso para combatir la infección. Y la vía tópica tenemos la vía cutánea, conjuntival, que es las famosas gotitas, las gotas. La vía nasal, acá tenemos un ejemplo de la N-acetilcisteína. N-acetilcisteína en gotas, es como unas, claro, son como unas gotitas, pero más largas, y se inyecta en la nariz, ¿no? Y tenemos la ótica, como por ejemplo para las otitis medias, la inhalatoria, como el salbutamol, ¿no? Y bueno, vamos a hablar cada una de ellas. La vía oral, vamos a hablar de las vías de administración. Voy a poner cuáles son las ventajas de la vía oral y cuáles son las desventajas de la vía oral. La ventaja de usar la vía oral es que, sí, o sea, quizá todos en algún momento hayamos consumido una pastilla. Y incluso hay pastillas que están 50 céntimos, 10 céntimos o incluso menos, ¿no? Te venden por blister y es mucho más barato. Y es accesible para todos. Una de las ventajas entonces es que es barato y es la más común y más usada. Y la ventaja fundamental es lo que es muy segura. Es muy segura porque podemos tener una sobredosis y, bueno, contrarrestarla, ¿no? Y porque al momento también de tomar este medicamento va a tener un tiempo de absorción, por ejemplo, de 2 horas a 3 horas y vamos a saber cómo contrarrestar. La desventaja es que va a tener menor biodisponibilidad. Biodisponibilidad. ¿Y qué es la biodisponibilidad? Se preguntarán. Es la cantidad de fármaco intacto, no degradado por los ácidos biliares, el ácido gástrico, es el fármaco intacto que llega a la circulación sanguínea. Y cuanto más fármaco intacto llega a la circulación sanguínea, más fármaco va a ser acción en los órganos, ¿no? En cambio, si tenemos menos fármaco, va a llegar poquito fármaco a los órganos. Y por ello es importante la biodisponibilidad. Y también una de las desventajas es que eh, va a depender de la superficie de absorción. Superficie de absorción. Supongamos que tenemos a un paciente que le han tenido cáncer al estómago y le han sacado una parte del estómago. O ha tenido algún problema de una obstrucción intestinal y le han tenido que sacar una parte del intestino necrosado. Y esa parte de intestino necrosado es superficie de absorción, y al tener menor superficie de absorción, el medicamento totalmente no se va a absorber. Y otra de las, de las patologías que causan, por ejemplo, si tenemos una diarrea y el paciente es un niño y está vomitando, no se le puede dar cuando tiene vómitos. No se le puede dar cuando tiene vómitos o no tolera la vía oral, o en pacientes cuando están inconscientes. En pacientes inconscientes. Porque puede aspirarse, puede generar neumonía y el medicamento nunca va a llegar, ¿no? Y otra de las vías orales, otra de las vías de administración es la vía sublingual. Si es que nos hemos visto al espejo o hemos tenido curiosidad, es que al momento de alzar la lengua, aquí se ven unas venitas. Ahorita no me recuerdo el nombre de las venitas y las arterias, que aquí nosotros al momento de tomar ese medicamento sublingual, la ponemos debajo de la lengua y esta se va a disolver. Y como esta va a estar comunicada con la vena cava, que está por aquí, la vena cava que va a ir directamente a la cabeza, al corazón, y que va a evitar el fenómeno de primer paso. Este fenómeno de primer paso es cuando se evita que el medicamento pase por el hígado, tenemos el hígado, ¿no? Y al momento de que este medicamento no pase por el hígado va a desintoxicar, generar más metabolitos e incluso inactiva algunos medicamentos. Y como no va a pasar por el hígado, el medicamento va a estar más biodisponible.
para el órgano donde queremos hacer la inyección. Y eh, bueno, una de las ventajas es que evita el fenómeno del primer paso. Y uno de los ejemplos sería la nitroglicerina. Nitroglicerina. ¿Para qué se usa la nitroglicerina? Es para las anginas de pecho. Las anginas de pecho. O bueno, de corazón. Si tenemos un paciente que está con dolor opresivo en la parte izquierda, eh, y sospechamos que puede ser un infarto o el dolor provocado por esto, se le dan generalmente nitroglicerina porque actúa rápido y le va a calmar el dolor, ¿no? Y otra de las ventajas es que tiene un efecto rápido porque la absorción es inmediata aquí, en la vía sublingual. Y bueno, la vía intravenosa es otra de las vías más importantes, es una de las vías más importantes porque la biodisponibilidad está en un 100%. Si nosotros inyectamos alguna solución, no vamos a necesitar que pase por el tubo digestivo, ni que lo degrade las vías, la secreción biliar, ni pancreática, ni la demás, sino que va a ir directamente al torrente sanguíneo de la sangre, va a ir directamente a la sangre. Y se dice que la vía endovenosa no tiene absorción, que no hay donde se absorba, porque va a llegar directamente a la vía venosa. Es de mayor precisión e inmediatez. Esto se usa en pacientes que están en shock, en pacientes que están inconscientes, porque eh, es una vía de salvataje para estos pacientes. La desventaja usar de la vía intravenosa es que la reacción desfavorable es muy rápida por alcanzar niveles de concentración en menor tiempo. Si es que supongamos tenemos un paciente que tiene alergia a, no sé, por ejemplo, al metamizol, ¿no? Al metamizol, porque he visto un paciente en el hospital que tenía alergia, incluso a otros medicamentos que son AINES, ¿no? Que nosotros los usamos siempre en el hospital. Y si tiene alergia al metamizol, ponemos en vía endovenosa y no sabemos, ¿no? Que tiene alergia. Y rápidamente va a llegar al sistema vascular y le va a producir todo la broncoconstricción y todo lo que va a desencadenar la alergia. Y es bastante peligroso, ¿no? Para el paciente. Y otro de los detalles de la vía intravenosa es que requiere monitorización. Y no se debe administrar disolventes oleosos porque va a irritar las vías. Y si vemos que se forman precipitados o hemolizan los eritrocitos. Cuando tenemos, por ejemplo, alguna inyección aquí tengo, y se forman esos precipitados como, por ejemplo, algún precipitado que hemos combinado y eso no se le debe administrar. La solución debe ser homogénea. ¿Y por qué también menciona que se requiere monitorización? Que, por ejemplo, si nosotros administramos vancomicina y si lo administramos, no sé, en 15 minutos, si lo administramos en 15 minutos, lo que va a generar es el síndrome del hombre rojo, que es una cascada de inflamación y que se libera la histamina. Y el paciente se va a volver, por eso le llaman el síndrome del hombre rojo. Por ejemplo, esta vancomicina, si es que no me equivoco, se administra en una hora mínimo y es infusión lenta, ¿no? Con una bomba de infusión. Y es por ello que debemos tener mucho cuidado con las alergias, qué tipo de administración, qué combinaciones usar. Pero es la que nos ayuda, ¿no? Nos favorece si es que tenemos a pacientes inconscientes. Bueno, otra vía de administración es la vía intramuscular. Quizá alguno de nosotros nos hayan aplicado penicilina por una faringitis, que es en la parte externa y que la aplican a 90 grados, ángulo de 90 grados. Y bueno, la vía intramuscular depende de la velocidad de flujo sanguíneo en el sitio de inyección. Supongamos que acá nos aplican un medicamento, ¿no? La penicilina. Ya, pero
y nos masajean, ¿no? Y esto va a generar calor y esto va a generar vasodilatación y el medicamento va a entrar con mayor fuerza. Y bueno, eso va a depender de la absorción, ¿no? Si nos masajeamos o no, es por ello si es que administramos en la vía intramuscular, debemos hacer al paciente que se siente por lo menos 5 minutos, porque si el paciente empieza a correr o empieza a caminar rápido, va a haber absorción muy rápida y puede tener un efecto adverso o se puede desmayar porque el medicamento ha entrado muy rápido al organismo. Una de las indicaciones es cuando no tolera la vía oral, como los vómitos, y, eh, y evitar las sustancias irritantes que puede producir necrosis tisular, aquí en la parte del glúteo. Está contraindicada en pacientes con alteración de la coagulación. Por ejemplo, tenemos un paciente que toma warfarina, que, que es un medicamento anticoagulante para pacientes que tienen fibrilación auricular. Supongamos que tiene warfarina y tiene dolor, no sé, de huesos, ¿no? Y le queremos administrar diclofenaco intramuscular, pero no sabemos que está anticoagulado. Nosotros al administrar este medicamento, como este paciente va a estar anticoagulado, su sangre no se va a coagular, bueno, no va a ser normal, no va a tener alteración en la coagulación y es probable que nosotros le generemos un hematoma. Toma aquí, incluso se puede infectar y bueno, generar un problema que no queremos, que pase. Es por ello que está contraindicado, que queremos que genere un hematoma, se puede generar necrosis y bueno, es una de las contraindicaciones en pacientes que tienen alteraciones de la coagulación. En la vía subcutánea es cuando se inyecta debajo de la piel, en el tejido conectivo subcutáneo. De elección, generalmente, la vía subcutánea la usan los diabéticos, donde se administra exógenamente la insulina. Y igual, al masajear o hacer ejercicio se va a acelerar la absorción. ¿Y por qué se usa la insulina aquí? ¿Por qué se usa la insulina? Sabemos que hay tipos de insulina, que son las insulina NPH, las insulinas rápidas, ultra rápidas, y hay otras que duran casi todo el día, ¿no? Supongamos que es una insulina que dura 2 horas. Ya. Si administramos debajo de la piel, aquí, como aquí tenemos grasita, hay grasa, el medicamento se va a acumular aquí y el medicamento va a quedarse aquí en la grasa y va a administrarse de poco en poco, de poco en poco durante todo el día. Depende del medicamento, ¿no? Por ejemplo, 12 horas y por eso es importante que la absorción es lenta y constante. O sea, se va a administrar insulina de poco en poco y de manera constante. Y es por ello que es la de elección más usada, ¿no? en la insulina. La desventaja que tenemos de la vía subcutánea es que solo acepta un volumen pequeño de hasta 2 mililitros. Y bueno, tenemos la vía inhalatoria, que es de acción local, disminuyendo las reacciones adversas. Y tenemos aquí el famoso, los aerosoles, incluso podemos tener los aerosoles con aerocámara, que son como unos tubitos así. Esto lo usa en niños de menores a 5 años o 4 años, si no me equivoco. Y porque no llega totalmente, ¿no? El medicamento. Evita el fenómeno del primer paso, que como les vuelvo a repetir, el fenómeno del primer paso es evitar el hígado para que haya mayor biodisponibilidad de este medicamento. La transfusión es rápida porque se absorbe por el epitelio alveolar y evita las reacciones adversas en medicamentos. Bueno, aquí tenemos una tablita de la biodisponibilidad. La intravenosa es del 100% biodisponible. La subcutánea es hasta el 75%, intramuscular igual. Y la que es de menor biodisponible de todas es de la vía oral. Y aquí están, bueno, cada uno de las utilidades, que ya lo hablé. Solo quería mostrarles esto de la biodisponibilidad y lo pueden ver. Esto es del libro de Goodman, de la última edición. Bueno, y ahora para hablar de la distribución,
es que el proceso por el cual el fármaco se incorpora desde la circulación sanguínea a los diferentes órganos. Nosotros ya tenemos aquí nuestro torrente sanguíneo, tenemos nuestra vena, nuestra arteria, nuestra vena, y tenemos el fármaco, ¿no? Ya en nuestra circulación sanguínea. Y va a haber una parte del fármaco que se va a unir a proteínas y otra parte que va a estar en forma libre. Y bueno, vamos a ver estas dos formas, la forma libre y la forma fraccionada ligada a proteínas. Es importante conocer la forma libre porque es la farmacológicamente activa. Cuanto más fracción libre hay, más momento, sobre mi computadora. Ya. Cuanto más fracción libre haya, más acción farmacológica va a haber. Es el fármaco activo, ya que se difunde en los tejidos y donde ejerce la acción. En cambio, la fracción ligada a proteínas, esta no tiene acción farmacológica. Y, por ejemplo, tenemos el fármaco que es el verapamilo, que el 90% de todo el medicamento se une a proteínas. Y entonces, el 10% no se une a proteínas, es la fracción libre. Y esa porción es la que va a hacer efecto. Es la fracción inactiva. Y lo importante de la fracción ligada a proteínas es que sirve como reservorio. Esta no llega a los tejidos, no cruza la barrera hematoencefálica y se metaboliza con dificultad. Esta fracción libre también es la que se va a excretar. Se va a excretar por el riñón. Es por ello que es importante la fracción libre. Y aquí les voy a mostrar los factores que modifican la distribución. Por ejemplo, los factores que modifican la distribución va a ser el flujo sanguíneo del tejido. Los órganos que tienen más flujo sanguíneo va a ser el corazón, el cerebro, el riñoncito, y aquí donde más medicamentos van a llegar. En cambio, los que tienen menor flujo sanguíneo es la piel, el hueso y los demás órganos, ¿no? Y también los factores que modifican es la afinidad con el fármaco. Por ejemplo, como les mencioné, las tetraciclinas son más afines al hueso, las tetraciclinas. En el corazón más afines son los digitalicos. Ya. Y aparte de ello, también los factores que influyen es el grado de unión a las proteínas, que ya les voy a explicar con un ejemplo después. Y algo importante es las barreras del cuerpo, ¿no? Que son 4. Tenemos la barrera hematoencefálica. Aquí tenemos la barrera hematoencefálica, tenemos aquí los astrocitos, tenemos el endotelio, que no tiene poros, es por ello que no puede entrar en ninguna sustancia, y las células cerebrales, ¿no? Sabemos que se nutre por difusión y mediante una bomba entra la glucosa y por difusión el oxígeno, que son importantes para la nutrición del cerebro. Bueno, es una barrera hematoencefálica que es la barrera hematoencefálica. Se menciona que en el cerebro las sustancias lipofílicas, liposolubles, van a entrar con mayor facilidad. Nuestro cerebro está rodeado por proteínas como la esfingomielina, y estas proteínas van a tener, tenemos membranas, ¿no? Hay membranas, una membrana lipídica, y como es una membrana lipídica que tiene lípidos, las sustancias liposolubles van a entrar con mayor facilidad a los tejidos que son más lipofílicos, como el cerebro. Las sustancias ionizadas no pasan. Y supongamos tenemos alguna inflamación como la meningitis. En los niños generalmente, si tenemos meningitis, estas membranas van a ser más permeables. Y aquí sí se va a poder administrar medicamentos
antibióticos para contrarrestar esta infección que sería la meningitis. Pero hay una zona que no está protegida por esta barrera, que sería en la zona del gatillo. La zona del gatillo, que es quimiorreceptora. Nosotros cuando tenemos alguna infección por algún virus o bacteria, la bacteria, tenemos aquí bacteria, una bacteria, esta bacteria segrega tóxicos, y estos tóxicos llegan a esta zona del gatillo. Y esta zona del gatillo pertenece a la zona al área del vómito. Y es por ello que cuando tenemos alguna infección o hay un virus o algo y se genera esos tóxicos van a llegar a esta zona del gatillo y se va a generar los vómitos, ¿no? Como en la meningitis, que son vómitos explosivos. Y también en esta zona del gatillo son los medicamentos antieméticos o para los vómitos. Ya. Bueno, otra de las barreras es la barrera hematocelular, eh, donde sí hemos visto latitas que tal vez algunas veces hemos usado. Estas gotitas solo van a llegar a la córnea, pero ¿cómo hacemos para que llegue a los demás, a las demás capas? Es por ello que los oftalmólogos usan inyecciones intravitreas, como ven aquí, y esto lo usan en sala de operación, no lo pueden hacer en cualquier lugar. O también inyecciones periculares, o también usan administración sistémica, vía oral o intravenosa. Pero va a haber una barrera hematocelular que va a evitar el pase de sus medicamentos. Y tenemos las personas embarazadas, que sería la barrera hematoplacentaria, que, bueno, aquí lo que sí va a ser permeable, es por ello que debemos tener cuidado en dar algún medicamento a las embarazadas, que puede generar efectos teratógenos al bebé. Va a ser permeable el alcohol, los salicilatos, la atropina y algunos antibióticos, ¿no? Y los antihistamínicos. Y en la barrera hematotesticular, gracias a estas células de Sertoli que protegen a los espermatozoides, Sertoli, para que tengan un microambiente, ¿no? Que es muy diferente al cuerpo en general. Los protegen del pH, incluso el pH de este ambiente es diferente al corporal, para preservar los espermatozoides. Bueno, aquí tenemos dos ejemplos que les iba a decir. Aquí vemos un paciente anciano y acá tenemos un paciente, bueno, si es que hayan visto alguna vez en algún hospital, el paciente tiene ascitis. Y si es que vemos, está un poco amarillo terroso, ¿no? Medio un poquito marrón, su color de piel por la, por la enfermedad de la cirrosis. Bueno, ¿por qué les doy este ejemplo? Porque, por ejemplo, que tenemos aquí un paciente anciano, geriátrico, y este paciente anciano geriátrico va a tener menor cantidad de proteínas. Y les mencioné que los medicamentos se dan a las proteínas. Y si tenemos menor proteínas, ¿qué va a generar? Que haya mayor fármaco libre. Mayor fármaco libre, va a haber mayor fármaco activo. Pero supongamos que este paciente tiene enfermedad renal crónica o tiene el riñón dañado, obviamente por la edad, que los glomérulos mueren cada vez que nosotros envejecemos. El riñón no va a estar muy bien, no va a estar correcto, ¿no? Como cuando éramos jóvenes. Y va a haber mayor fármaco libre. Y al haber mayor fármaco libre, y esto al no eliminarse, no excretarse por el riñón, va a haber mayor fármaco activo. Y supongamos que le demos, no sé, un medicamento X, eh, que le genere más náuseas, no sé, supongamos que cuando haya más fármaco libre, más le genere más náuseas.
Es por ello que la importancia de saber qué tipo de paciente le administramos, porque esta paciente geriátrica tiene menor proteína y va a tener mayor fármaco libre. Este fármaco libre va a estar más activo, se va a eliminar, si es que tiene riñón afectado, se va a eliminar con menor velocidad y le va a generar más síntomas, ¿no? Este fármaco, como náuseas, vómitos, incluso intoxicación por esto. Y aquí tenemos un paciente con cirrosis, tiene dañado el hígado, y sabemos que el hígado, tenemos aquí el hígado, una de las funciones es sintetizar proteínas, síntesis de proteínas, ya. Pero nuestro hígado está mal, y si nuestro hígado está mal, no va a sintetizar proteínas, y no va a haber tantas proteínas. Tenemos aquí las proteínas, como no va a haber el fármaco igual libre, acá tenemos el fármaco, igual, va a haber un mayor fármaco libre. Y a los pacientes que tienen ascitis, que es este líquido en la cavidad intraperitoneal, eh, generalmente, y tienen edemas, ¿no? Estos pacientes, los pies van a estar aquí hinchados por, por la función renal deteriorada y por toda la fisiopatología de la cirrosis. Esos pacientes generalmente les dan furosemida, que es un furosemida, y no, ¿cómo era? Un medicamento más que es este antagonista de la aldosterona. Espirolactona. Estos dos medicamentos ayudan a eliminar este agua que está en el cuerpo del paciente. Ya, pero si supongamos que le damos 100 miligramos de furosemida y como este paciente no tiene tanta proteína, esta furosemida va a generar que haya menor volumen sanguíneo. Y al ver menor volumen sanguíneo, porque elimina bastante agua, va a seguir haciendo efecto. El paciente puede entrar a un shock tipo volémico, que es cuando hay menor cantidad de plasma bueno, en la sangre, ¿no? Y puede generarle un infarto e incluso muerte. Es por ello que es importante saber a qué tipo de paciente le estamos dando, si es un anciano, si es un enfermo, si tiene insuficiencia cardíaca, si es que tiene alguna patología de fondo, porque no todos tienen la misma constitución, no todos tenemos la misma cantidad de proteínas, y en vez de hacerle un favor, le estamos dañando, ¿no? Incluso este paciente con este medicamento de la furosemida le podemos producir hipocalemia. Y sabemos que la hipocalemia eh, es muy grave, ¿no? Porque le pueden producir un infarto en el corazón. E incluso así otros trastornos. Bueno, pasando a eso, vamos a hablar del metabolismo, que son las reacciones bioquímicas que el organismo realiza al fármaco con dos finalidades: para inactivarlo, ¿dónde lo inactivamos? Generalmente en el hígado, o para volverlo más polar y volverlo hidrosoluble. Cuando es hidrosoluble es más fácil excretarlo en el riñón. Todos los medicamentos se tienen que volver hidrosolubles para excretarlo en el riñón. Y si son liposolubles, lo excretamos por las heces. Y generalmente, si es que nosotros tomamos una pastilla, pasa por todo el estómago, como vemos aquí, el duodeno, el intestino delgado. Y si es que nos recordamos de anatomía, toda esta circulación va a pasar a la vena porta. Todos los medicamentos orales pasan el efecto de primer paso a la vena porta, y aquí tenemos un montón de enzimas que generan metabolitos para excretarlos. Generan metabolitos. Ya, bueno. ¿Cuál es la función del metabolismo? Inactivar, formando metabolitos para eliminarlos. Activación del profármaco. Hay medicamentos como la L-Dopa, que necesitan pasar por el hígado para que se activen. Porque si es que no pasan por el hígado o no pasan por el hígado que tiene una cierta enzima para activarlos, este fármaco no tiene acción en nuestro cuerpo. Como la L-Dopa, que se convierte a dopamina. O para mantener la acción, que es la transformación a un metabolito activo.
¿Dónde se da estos sitios de biotransformación o metabolismo? Generalmente en el hígado, por eso acá lo resalto, que es el principal órgano del metabolismo y hace el efecto del primer paso. Como les mencioné, que reduce la biodisponibilidad porque aquí al medicamento lo transforma en metabolitos y a transformar en metabolitos se hace inactivo. O en otros casos lo activa, pero estos activos son tóxicos para nuestro cuerpo y es por ello que nos generan reacciones adversas. También en el estómago, el intestino, en la piel y en los pulmones, pero el más importante es en el hígado. Bueno, tenemos los mecanismos de transformación, que solo voy a hablar de estas dos fases, que generalmente se dan en el hígado. La reacción de fase 1 y la reacción de fase 2. Esto es más que nada de química, ¿no? En la reacción de fase 1, lo importante es saber que funcionan las enzimas microsomales del sistema citocromo P450. Y se dan dos fases, la oxidación y la reducción, que esta oxidación y reducción es cuando alteramos o creamos nuevos grupos funcionales en el fármaco. Tenemos aquí, no sé, por ejemplo, el fármaco y agregamos un grupo funcional. Y la hidrólisis es donde se rompen ésteres o amidas, liberando. Aquí se va a liberar esos grupos funcionales. Y después de ello, de pasar la reacción de fase 1, todos los elementos van a pasar a la reacción de fase 2. Esta reacción es más compleja y requieren elementos endógenos como algunas proteínas que nosotros producimos, ¿no? Y aquí ya se va a inactivar el fármaco. Y la fase, bueno, las reacciones son de glucuronidación, acetilación, conjugación, metilación y transfuración. Este metabolito de la fase 1 va a pasar a la fase 2 y aquí se va a acoplar un compuesto endógeno polar y lo van a activar y con esto se va a generar la excreción y el medicamento se va a excretar. Bueno, esto es en rasgos generales, ¿no? Porque cada fase es muy amplia, ¿no? Para explicarle a una sola clase. Pero esos son los rasgos generales y que generalmente se dan en el hígado y que el hígado es muy importante para los fármacos porque puede inactivar o puede activar un fármaco, incluso puede inhibir un fármaco A y un fármaco B si lo tomamos a la misma vez. Y bueno, para hablar de la excreción, es el proceso mediante el cual el fármaco y sus metabolitos, que ya pasaron por el hígado, bueno, depende a cómo lo hemos administrado, son expulsados de la circulación hacia el exterior del cuerpo. La más importante, la primera y la más importante de todas es la vía renal. La primera y la más importante. Sabemos que la función del riñón es la secreción glomerular, la secreción tubular y la reabsorción tubular y la excreción, ¿no? Pero aquí les voy a hablar de algo importante, que considero importante, que es la tasa de filtración glomerular. Nosotros, toda la sangre que tenemos en el cuerpo va a pasar por el riñón. Toda la sangre, absolutamente toda la sangre. Y el gasto cardíaco del riñón es un 20%. Y mira, toda la sangre que tenemos aquí se va a filtrar, se va a depurar por el riñón. Y la tasa de filtración glomerular es el volumen filtrado por una unidad de tiempo. La unidad de tiempo se calcula en mililitros por minuto. Desde los capilares glomerulares hacia la cápsula de Watson. Ya, pero si supongamos que tenemos nuestro riñón, tenemos acá nuestro riñón y está dañado nuestro riñón, ¿no? Y las células están muertas, supongamos que un 50% de nuestro riñón no solo funciona. Toda esta sangre no se va a filtrar, o no toda se va a filtrar, solo se va a filtrar un cierto porcentaje, ¿no? Y, y al no filtrarse toda esta sangre correctamente, porque la función está deteriorada en nuestro riñón, va a haber más medicamento, porque tenemos nuestra corriente sanguínea, va a haber más medicamento en nuestra corriente sanguínea y va a seguir haciendo efecto. Y si va a seguir haciendo efecto, los síntomas se van a incrementar, incluso va a haber reacciones. Y si al paciente, supongamos, seguimos dando la misma dosis, la misma dosis, la misma dosis, se va a incrementar más fármaco, y le va a hacer daño al paciente. Y eso es
Por eso es importante la tasa de filtración glomerular. Pero ¿cómo hallamos la tasa de filtración glomerular, no? No sé, quizá hay chicos que son de años superiores o incluso están iniciando, alguna vez habrán escuchado que es la creatinina. La creatinina que siempre lo ven, ¿no? En los exámenes que nos piden. Mm, la creatinina es pro- un elemento de excreción que es degradada por la creatina, que es una igual proteína de los músculos. Diariamente se excreta esta creatinina y es esta creatinina pedimos que se en los exámenes. Generalmente la creatinina es de 1, del valor normal de 1. Pero si la creatinina está en 10, el paciente posiblemente está con enfermedad renal. Generalmente en 1. Y con la edad también, y los pacientes que están en diálisis, vi un paciente con diálisis con creatinina de 15 y el paciente estaba con enfermedad renal. Y bueno, para hablar más acerca de la excreción, vamos a hablar de la filtración, que es que solo el fármaco libre, no unido a proteína, se va a filtrar. Se va a pasar aquí la sangre y se va a filtrar por el glomérulo. Y va a pasar el medicamento, fármaco libre no filtrado. Y después tenemos la secreción tubular, que se da en el túbulo proximal mediante transporte activo para ácidos y bases. Aquí tenemos la secreción tubular, que es directamente de las redes capilares hacia el túbulo proximal. Y tenemos también que es la reabsorción tubular. Todo el medicamento que tomamos, digo, que hemos consumido, no todo se va a excretar, sino va a haber una fracción que se va a reabsorber. Y las que se reabsorben generalmente son las que son muy liposolubles y no están ionizados. Y lo importante de aquí, de la secreción tubular, lo que se va a excretar es que, supongamos, ay, tenemos una orina ácida, ¿no? Una orina ácida, una orina. La orina ácida va a excretar medicamentos básicos, que son base. En cambio, si tenemos una orina básica, va a ayudar a excretar los medicamentos ácidos. Como por ejemplo, unos ejemplos de los medicamentos ácidos es el ácido salicílico, que sería la aspirina, las penicilinas, la ampicilina, y los medicamentos básicos sería el trimethoprim o la neotimina. Eso es algo importante, ¿no? Si es que tenemos algunas sobredosis. ¿Y cómo poder eliminarlo? Acidificando la orina o haciéndolo más básico. Bueno, aquí les quería hablar de esto, porque es importante. Aquí tenemos una serie de antibióticos. Son antibióticos. Y si es que se dan cuenta que dice dosis de la función renal normal. Si el paciente, por ejemplo, tiene una función renal normal, se le da esta cantidad de medicamentos, ¿no? Por ejemplo, acá te dice 2 miligramos por 8 horas. Pero aquí menciona claramente la creatina. Y como les mencioné, la creatinina sedosa, ¿no? Para hallar la filtración glomerular. Que ahorita les voy a enseñar eso. La creatinina, el aclaramiento de creatinina de 100 a 50, igual se da el 100%, y acá incluso se le aumenta más horas, y acá solo una vez, una hora, solo una dosis cada 24 horas, en cambio acá era cada 8 horas. O sea, acá se da más medicamento y acá menos, cuando la depuración es menos de 10. Y así cada medicamento, más que nada en los antibióticos. Incluso nos dan medicamentos en los pacientes que tienen que se realizan diálisis. Bueno, y para hallar esta fórmula de aclaramiento de la creatinina hay muchas calculadoras, ¿no? Que como esta, la de bueno, en mi pantalla. Sí, pueden verlo. Bueno, aquí tengo una calculadora de esta fórmula. Por ejemplo, yo tengo 24 años, peso 58, mido 1,61 y le ponemos una creatina de 1, ya que es lo normal, y mujer. Y calculamos y nos dan aquí la tasa de filtración, que sería de 84 aproximadamente.
Y que estaría bien, ¿no? Está entre 80 y 120 y estaría bien. Y bueno, solo por ello lo mencioné, porque la filtración glomerular es muy importante. Cuando hay menor filtración glomerular, el medicamento, va a haber mayor medicamento en el, mayor fármaco en el torrente sanguíneo. Y eso va a ser dañino para el paciente. Y ya, siguiendo hablando de la excreción, vemos de la vía biliar entérica, que es la segunda más importante. Eh, supongamos que el medicamento se excreta por vía biliar, eh, llega al intestino, y aquí otra vez se va a reabsorber y otra vez va a llegar a la circulación enteral. Pero si es que no se absorbe, esto va a pasar a las heces y se va a eliminar. Y eso es lo que le llaman la de reciclado enterohepático, que se vuelve el medicamento excretado por la bilis, se vuelve a reabsorber en el intestino. Y también tenemos la excreción láctea, que debemos tener cuidado en los bebés, porque podemos usar el medicamento a los bebés, a las mamás que amamantan, en el sudor, las lágrimas y piel, pero eso no tiene tanta importancia clínica. Y ahora hablamos de la farmacodinámica, que es un poco más pequeño que el anterior, que es diferente que el anterior, que es todo lo que el fármaco le hace al cuerpo. Es el estudio de los efectos bioquímicos, celulares, fisiológicos del fármaco y sus mecanismos de acción. Todo lo que el fármaco le hace al cuerpo, lo que le hace a nuestras células, a nuestros órganos y cómo actúa, ¿no? En sí, cómo actúa. Como conceptos, vamos a ver qué es la acción farmacológica, que es la modificación que producen los fármacos en las funciones del organismo. El órgano efector es donde actuará el fármaco. ¿Dónde actuará el fármaco? Dónde actuará el fármaco. Y el mecanismo de acción es el conjunto de procesos que generalmente es en vía celular, en las membranas, en los núcleos de las células, donde va a generar la acción el fármaco. Bueno, aquí en esta imagen tenemos una membrana celular, el núcleo, y tenemos aquí proteínas. Y estas proteínas son receptores. Y aquí tenemos una molécula X cualquiera, ¿no? Por ejemplo, puede ser la histamina, la dopamina, la GABA, muchas hormonas que tenemos. Pero si es que nosotros, supongamos, tener un fármaco, que viene por acá el fármaco, este fármaco también puede encajar a este receptor y producir una acción, inhibir o, o incrementar la función de esta célula. Bueno, una de las características del fármaco es que va a tener selectividad, es decir, que va a ejercer su efecto solo en aquellos receptores que son afines. Para que sea un fármaco muy ideal, es que tenga un solo receptor para un solo fármaco, pero en todos los en todo nuestro cuerpo también hay receptores similares que podrían producirnos efectos adversos. Otra de las características es que tenemos medicamentos reversibles y también tenemos medicamentos irreversibles. Eh, Reversibles cuando recupera rápida la función la célula, ¿no? O el órgano. En cambio, irreversibles cuando no se recupera rápidamente, como aquí tenemos los venenos y los fármacos con enlaces covalentes. Un fármaco clásico con enlace covalente es el omeprazol, que lo tomamos en reflujo gástrico, en la gastritis, en otras patologías. Aquí se necesita que el cuerpo genere nuevos receptores o cree o fabrique nuevas proteínas para que otra vez el fármaco se elimine y que es aproximadamente en 14 días o 7 días fabrican nuevos receptores. Y es por ello que omeprazol de acción potente es irreversible. La estimulación es cuando aumenta la función de las células o inhibición. Esas son las funciones de los medicamentos. Pueden estimular o pueden inhibir la función, como los anestésicos, y de reemplazo, como la insulina, que sabemos que el páncreas, bueno, nuestro cuerpo no es resistente a la insulina y exógenamente lo inyectamos, ¿no? Y los antiinfecciosos que destruyen patógenos
o virus y bacterias. Bueno, tenemos dos acciones del receptor, que son agonistas y los antagonistas. Los agonistas, aquí tenemos el ejemplo de un agonista, que son los que imitan los efectos reguladores de los compuestos endógenos. Aquí tenemos, es un ligando exógeno, por ejemplo, la GABA, ¿no? Por ejemplo, el GABA, que es endógeno. Y acá tenemos un medicamento que es eh, la, la gabapentina, ¿no? Que es similar, la gabapentina, a la GABA. Esto igual se une a este receptor y como encaja perfectamente, igual va a imitar este efecto de la GABA. Y tenemos tres tipos de agonistas: completos, parciales, inversos, que el completo es casi fisiológico, es similar por ejemplo, al GABA, ¿no? Como les mencioné. El parcial es también similar, pero hay menor tiempo de acción. Se va a demorar a realizar la acción este agonista. Y los agonistas inversos estabilizan los receptores en conformación inactiva. Están inactivos, pero van a estabilizar estos receptores. Y en el antagonismo van a haber 4 tipos, donde bloquean o reducen la acción del agonista. Así como les explicaba, por ejemplo, en el asma se genera broncoconstricción, claro, broncoconstricción. Y su antagonista sería la broncolilatación. La broncolilatación. Es antagonismo en términos sencillos. Tenemos el antagonismo puro o neutro, que es competitivo. Aquí tenemos el fármaco que va a competir con este receptor, que es el ligando endógeno natural de nuestro cuerpo, que va a competir con para tener sitio de acción. Y como compite, le gana y bloquea la función. Solo compite nada más y como está ahí, inactiva la función y ya se inhibe la función de este órgano o esta célula. Y los agonistas irreversibles no competitivos. También tenemos los agonistas alostéricos, que tienen un menor efecto, que les voy a explicar, y los agonistas químicos. Los agonistas químicos, por ejemplo, aquí tenemos un fármaco y tenemos aquí una hormona endógena. Este fármaco va a destruir esta hormona, y al destruir esta hormona ya no va a haber, ya no va a generar ninguna acción, ya no va a haber, va a generar antagonismo, ¿no? Y aquí tenemos los receptores, que son los agonistas, que aumentan o estimulan la acción. Los inhibidores competitivos que bloquean la función de algún órgano. Y los alostéricos, aquí tenemos un receptor. Este alosterismo es cuando se acopla a otra parte que no es el receptor principal, sino se está acoplando a otro receptor y al momento de acoplarse va a menorar la recepción del agonista. Y al menorar la recepción del agonista, va a haber menor función de este. Y bueno, acá tenemos los gráficos del competitivo que expulsa al endógeno, del no competitivo, del alostérico, que se pone en otra parte del receptor, y igual al alostérico, ¿no? Bueno, ahora les hablaré un poco de la relación dosis-respuesta. Aquí hay 2 conceptos importantes, que es la potencia, la eficacia. La potencia es la dosis requerida para producir un efecto determinado y depende de la afinidad con los receptores. Supongamos que tenemos un medicamento X que sirve para, no sé, bajar el pH gástrico, ¿no? pH gástrico. Igual, un medicamento X que sirve para bajar el pH gástrico. Ya. Este medicamento se administra 50 miligramos y se administra 100 miligramos. ¿Quién sería más potente? Pues este medicamento, porque a menor cantidad, menor
menor cantidad genera el mismo efecto. En cambio, este sería menos potente, porque a mayor cantidad, bueno, no genera el mismo efecto, ¿no? Y la eficacia es la capacidad del fármaco en producir el efecto máximo. Eh, Les pongo dos ejemplos que serían, tenemos un diurético, que es la furosemida y la tiazida. Que esto funciona en el asa de Henle gruesa y la tiazida funciona en tubo distal. La furosemida con 10 miligramos este, elimina, supongamos, 2 litros de agua, ¿no? Y en cambio, aquí con más, así le pongamos mucha dosis, entonces 200 miligramos, no va a tener la misma cantidad de eliminación. Entonces, ese efecto diurético de eliminar líquido va a ser mucho menos, supongamos, no sé, 200 mililitros. Entonces, decimos que la furosemida es más eficaz porque produce un máximo efecto en menor dosis también. En cambio, aquí, así le damos un montón de dosis más, no va a producir el mismo efecto. Y eso depende de dónde funciona su mecanismo de acción, ¿no? Pero entre estos, el diurético que elimina más agua, en pacientes edematizados es la furosemida. También se les da en eh, los que tienen líquido en los pulmones, diciéndolo así. Y ahora hablaremos de la dosis eficaz media, que es la dosis donde el 50% de los individuos presenta un efecto específico. Acá tenemos la del 50, que aquí recién, con esta dosis, los pacientes van a tener un efecto. Y tenemos la dosis tóxica media. La dosis tóxica media, aquí se va a presentar, aquí recién van a aparecer dos síntomas tóxicos, y aquí va a presentar un efecto. Y también tenemos la dosis letal media. No, aquí es... uy, oh, aquí es letal y aquí es dosis tóxica. Estas tres dosis se han elaborado en todos los medicamentos para ver cuál es el rango terapéutico, ¿no? Que no le podemos dar sobrepasar de eso. Porque si es que sobrepasamos, por ejemplo, la dosis letal, producimos la muerte. Si sobrepasamos la dosis tóxica, le generamos efectos tóxicos, o sea, no la muerte, pero sí efectos tóxicos como hipercalemia, síndrome de Stevens-Johnson y todo lo demás. ¿Y por qué es importante esto? Para saber el índice terapéutico. Supongamos que acá tenemos la dosis letal de un medicamento que es de hasta 500 miligramos, ¿no? Y la dosis efectiva sería de 100 miligramos. La índice terapéutico sería igual a 5. Y cuando mayor es el índice terapéutico, se dice que el fármaco es más seguro, ¿no? Porque le podemos dar hasta antes de 500 miligramos. En cambio, si supongamos tenemos un medicamento que la dosis de tal es de 100 y su dosis, su dosis eficaz es de 50, es de 2. ¿Quién sería más seguro? Sería el de aquí, el que es más de porque le podemos dar hasta 500 miligramos o hasta antes de 500 miligramos. Y para hablar algo importante, que es la ventana terapéutica, es el rango en la que se puede usar fármacos sin generar toxicidad. Y esta parte de aquí, donde se genera el efecto y la toxicidad, sería la ventana terapéutica, donde no se va a generar ningún efecto adverso indeseado. Y bueno, para ya terminar, este es un gráfico que te voy a explicar aquí qué son los años, para que me entiendan de cómo funcionan los fármacos. Aquí, supongamos, tenemos una injuria renal, injuria, o sea, un golpe o algo, ¿no? Que nos ha pasado. Y todas las células tienen membranas celulares. Y esas membranas celulares, a nosotros tener alguna injuria,
van a liberar ácido araquidónico. Y este ácido araquidónico, gracias a la enzima ciclooxigenasa y a la enzima lipoxigenasa, se van a liberar las prostaglandinas. Y estas prostaglandinas tienen sus funciones. Por ejemplo, la prostaciclina genera vasodilatación. Y al generar vasodilatación, nuestra piel se va a tornar roja. Y eso es la rubicundez. Rubicundez se va a tornar roja, ¿no? Es la tríada de la inflamación. Y también, por ejemplo, el tromboxano va a generar vasoconstricción, favorece la agregación plaquetaria y también los demás van a generar vasodilatación. Y aquí, porque es importante hablar de la vasoconstricción a nivel renal, porque si nosotros, es como si cerráramos un caño, ¿no? Cerráramos un caño si cerramos un caño, no va a pasar agua, no va a pasar toda la sangre, ¿no? Y las células van a empezar a morir si no va a haber irrigación. Y las células van a empezar a morir y va a generar enfermedad renal en los pacientes. Y aquí está. Tenemos injuria, la membrana celular segrega fosfolípidos y genera ácido araquidónico. Y aquí están los clásicos AINES o inhibidores de la ciclooxigenasa. Por ejemplo, el diclofenaco. Tenemos acá el naproxeno, bueno, también con su nombre comercial, naproxeno, el ibuprofeno, que lo hemos tomado alguna vez, y así otros, ¿no? El torolaco. Ya, lo que hace es inhibir esta enzima. Y al inhibir esta enzima, ya no se va a generar vasodilatación, ya no se va a generar vasoconstricción, ya no va a haber tanto dolor. Pero algo importante es que esta ciclooxigenasa generalmente aumenta el moco intestinal. Pero al ser inhibido ya no va a haber moco intestinal y va a aumentar el pH ácido, el pH estomacal. Y esto nos va a provocar las famosas gastritis, incluso las úlceras y los esofagitis por reflujo. Y aparte de ello, al inhibir este COX, eh, hay menor flujo renal, y al haber menor flujo renal se va a generar isquemia en las células. Y al generar isquemia va a generar insuficiencia renal crónica y esa es una de las causas de por qué el uso crónico de los AINES no es recomendado, ¿no? O se debe usar con cuidado, por ejemplo, en pacientes que son añosos. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.